Buenas tardes, amigos. Para su programa con visión jurídica, el maestro José Luis Jorge Chávez. Hoy tengo el placer de estar en la Cámara de Diputados. Estamos en el seminario de feminicidio y nos encontramos con el doctor Gabriel Vicente Farfán Rivera. Indirectamente, su libro provocó el interés de la diputada María Teresa Amaro Mejía para que se llevara a cabo este evento. Maestro, por favor, si fuera tan amable de hablarnos de su libro, El juez de la víctima por significación y reparación del daño. Gracias, buenas tardes, José Luis. Pues les agradezco y efectivamente este libro motivó a la diputada a que se hicieran estos foros. Este libro lo hice enfocado a todo el daño que le han sido ocasionado a las víctimas. Nadie ha visto nada por las víctimas, entonces mi libro es un eco para que sean escuchadas las víctimas. Este libro se basa en tres ideas fundamentales, que es una caja resarcitoria para el pago y la reparación del daño a las víctimas. El segundo sería una casa exprofesa para las víctimas que están en peligro, para que sean refugiadas en forma permanente, para que no regresen a su domicilio y sean agredidas y posiblemente sea un feminicidio más. Y la otra, que sería la creación de un juez de la víctima que se va a encargar exprofesamente de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque no lo hay. Hay un juez de control, hay un juez de ejecución de sentencias, hay un juez de garantías, pero ¿quién se ha preocupado por las víctimas, José Luis? Yo creo que es el momento en que ahora, y que gracias a la diputada Tere Maru, que ha puesto el dedo en la llaga, hagamos algo. Debemos de agradecer este movimiento que está haciendo la diputada y que esto tenga el eco suficiente para que sea una iniciativa de ley y que efectivamente las víctimas sean escuchadas. Sí, estamos en un parlamento abierto y como lo dice el maestro, la diputada tiene esa iniciativa de buscar, no solamente checar la problemática y que chequemos los datos duros, sino buscar soluciones. El maestro nos expresa que sobre la reparación del daño. Sobre la reparación del daño nos puede decir un poco de qué nos habla en su libro, porque por ahí sabemos que hay un fondo, pero ese fondo creo que es muy difícil llegar a él. Usted tiene una propuesta, creo, para esta situación. Sí, yo tengo una propuesta muy clara. Y yo creo que es muy viable. La propuesta es la caja resarcitoria para la reparación del daño. ¿Cómo se va a alimentar esta caja resarcitoria? Se va a alimentar de todos los intereses que generen todo el proceso penal, que son los intereses bancarios, que es la reparación del daño, las fianzas, sanciones pecuniarias, lo que se le confisca a la delincuencia. Ese dinero, esos intereses que van a generar, que sean para la caja resarcitoria, para que las víctimas cuando sean victimizadas, cuando sean lastimadas, en ese momento tengan la oportunidad de que les sea hecho la reparación del daño en forma provisional. Ya después se verá en la resolución, pero por el momento le va a responder el Estado como debería de haber hecho. Okay. Esa es, como dice, esa reparación, ese fondo, un fondo que en donde se comprometa el Estado, porque ahorita la problemática es que realmente a veces el imputado, el sentenciado, al momento de que venga esa ejecución o se tenga que reparar el daño, pues no lo realiza porque simplemente dice no hay recursos y la víctima se queda viendo, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad. Claro, el Estado es garante de la protección de todos los ciudadanos. Si el sentenciado en un momento dado no tiene para la reparación del daño, el Estado va a pagarle la reparación del daño a la víctima. Después se le reclamará esa reparación del daño al incriminado. ¿Y por qué no? Como yo decía, vamos a poner a trabajar al incriminado dentro de las cárceles para que no nos salga tan caro estarlos manteniendo. Tenemos que ponerlos a trabajar y de eso que trabajen, que pase una parte a la caja resarcitoria para el pago de la reparación del daño a las víctimas. Esa es otra excelente alternativa, ¿no? De que contribuyan a eso. Claro. Hablábamos de los jueces hace un poquito antes de cámara y usted me nombraba una propuesta sobre un juez, una figura diferente. Aquí vamos a hacer un juez que se va a llamar el juez de la víctima, como lo señalo en mi libro. Este juez se va a encargar única y exclusivamente de la reparación del daño y de prevenir los delitos. Todos los delitos, por ejemplo, el feminicidio, maltrato familiar, trata de personas, todos ellos pueden acudir ante el juez de la víctima a solicitar la protección. Y el juez va a ponderar si califica para que estas víctimas puedan ingresar a la casa de las víctimas. ¿Qué es la casa de las víctimas? Va a ser un refugio, pero no temporal, va a ser un refugio permanente, donde va a haber psicólogos, terapeutas, abogados, trabajo social, para que las víctimas sean ingresadas y no
corran el peligro de regresar a su domicilio y se encuentran al agresor y pierdan la vida. Eso es importantísimo para prevenir los feminicidios. Hoy estamos tocando con excelentes expertos en las mesas de trabajo que se están llevando a cabo aquí en el auditorio el feminicidio, pero sabemos que ahí hay otras problemáticas que lastiman a la mujer, como es el acoso, la desaparición de nuestras jóvenes en toda la República. Esos temas son materia penal. Pero en la parte de resarcir el daño, la reparación del daño, encontramos también esto que se extiende a la materia civil, materia familiar, entre otras, ¿no? En su libro abordamos nada más la materia penal o también está visionado. La materia penal. Okay. Porque hablábamos de la reparación del daño y la reparación del daño se va a dar hasta que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y una vez hecho eso, por la vía civil se le va a reclamar la reparación del daño al sentenciado. ¿Cuánto va a pasar? 2, 3, 4 años, ¿y cuándo va a alcanzar la reparación del daño a la víctima? Jamás la van a ver. A mí se me hace una excelente propuesta que se podría replicar, ¿no? Yo creo que es necesaria y urgente en nuestro sistema de justicia procesal penal, y yo creo que también esto se podría hacer como un ejemplo para poderlo llevar a otras materias. ¿Alguna temática más que quisiera comentarnos sobre su libro? Que le repito el nombre, el juez de la víctima, por su dignificación y reparación del daño, del maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera, de la editorial Flores. ¿Sí? Pues yo considero que este libro es muy viable, es una propuesta muy viable y de verdad, ok, a lo mejor no vamos a terminar todos los feminicidios, pero vamos a acabar con un gran porcentaje. Las víctimas, es decir, las víctimas colaterales van a tener la confianza de acudir a las autoridades. Nos hablaban ahorita en este panel de unas penas que se le imponen a los sentenciados de 150 años, penas vitalicias también, pero vamos a ponernos a pensar, ¿y las víctimas qué ganaron? Salimos perdiendo porque vamos a mantener a un sentenciado ahí no sé cuántos años y vamos a tener que estar pagando. ¿Y por qué no un apapacho cuando menos a las víctimas? ¿Qué Comisión de Derechos Humanos ha acudido y les ha dicho a las víctimas, lo lamento, discúlpenos por lo que pasó? Nadie, las víctimas quedan con su dolor. La víctima que murió, la que mataron, pues no se quedan sus familiares, ¿qué pasa con ellos? Nosotros vamos a ponernos a pensar, ¿se acuerdan de las mataviejitas? ¿Y quién se acuerda de sus familiares? Nos acordamos de la persona que mató a esas mataviejitas. ¿Y los familiares quién? ¿Cuándo se les fue a dar una disculpa, un apapacho? Maestro, en el feminicidio, obviamente, estamos hablando de un daño irreversible. Sí, claro. En nuestros ordenamientos legales, pues, lo que se procura es resarcir por medio de una situación económica, ¿no? Y tenemos ahí pues, la Ley Federal de Trabajo para algunas situaciones, X. Pero, ¿cómo evaluar? ¿No cree que tendríamos que revalorar cómo se tiene que llevar a cabo una reparación del daño cómo medir esa reparación del daño cuando el daño moral es tan fuerte? Yo hice hincapié en este libro porque se tiene que apoyar la ley penal en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué tiene que condenar a la reparación del daño en base a una Ley Federal del Trabajo? ¿Por qué involucran a otra ley? Aquí, los jueces deben de ponerse las pilas y condenar de acuerdo aquí y de inmediato y ya no ubicarse a la materia civil o materia laboral. ¿Por qué nos ubican, no sé, como cualquier cosa al ser humano? Tiene dignidad, por esto ese libro estoy dignificando a las víctimas, aún después de muertas, porque nadie ha hecho nada por ellas y yo soy el portador y el eco de ellas, porque aún después de muertas quiero dignificarlas. La reparación del daño se tiene que hacer por la vía laboral, eso es inconcebible. Sin duda, es un tema de mucho cuestionamiento que va a causar mucha polémica, pero yo creo que en esa visión de actualización y modernización del derecho, como usted lo dice, tenemos que cambiar. El derecho tiene que cambiar y en la materia penal debe de haber una revalorización de daños específicamente para daños que estén dentro de nuestro Código Penal. Así es. Sí, yo creo que los jueces al condenar a la reparación del daño a las víctimas, le dicen, pues se le condena a tantos años, pero también en la reparación del daño se debe de ordenar
que se le confisquen bienes suficientes al incriminado para que esos bienes pasen en favor de la caja resarcitoria a las ofendidas. ¿Dónde está la reparación del daño? Con que diga el sentenciado no tengo dinero, pues ya se quedó ahí el Estado. Como usted lo dice, a lo mejor están los mecanismos, sí se le están confiscando, pero ese patrimonio no está llegando a ese fondo para que llegue a las víctimas. O está haciendo, por ahí sabemos que sí existe un fondo, pero es muy difícil llegar a él. Entonces debe de ser una situación que debe de ser más accesible para la víctima. Ya pasó por la pérdida de un ser querido, un daño económico, una afectación de X física, y todavía tiene que pasar por el trámite administrativo de sufrir toda para poder llegar a eso. Yo en este libro hablo sobre una casa de la víctima. ¿En qué consiste la casa de la víctima? Y que exista un refugio, que les decía yo, permanente para las víctimas que sufren todo tipo de violencia, prevenir los delitos. ¿Cuántas y cuántas veces acude una víctima a solicitar el apoyo a la agencia del Ministerio Público? ¿Y qué le dicen? Venga otro día o espérese. Como decía la doctora, la ex procuradora, ¿qué decía? Yo eso lo visualicé hace varios años. Van al Ministerio Público, no les hacen caso suficiente, regresan al domicilio agresor y ya no vamos a manejar unas lesiones, vamos a manejar un feminicidio. Por eso va a existir una casa de la víctima, para que el juez de la víctima, cuando vea que está en peligro inminente, tanto la víctima como sus hijos familiares, de inmediato la ubiquen en la casa de la víctima. Esa casa de la víctima, ¿cómo va a estar conformada? Va a estar conformada por todos los bienes que se le confisquen a la delincuencia organizada, a los delitos de cuello blanco. ¿Cuántos inmuebles están abandonados? Muchísimo dinero ahí. Muchísimo dinero. Por eso mi propuesta es que se maneje la ley de extensión de dominio y se les quite los inmuebles a toda esa gente y se pase y sea casa de la víctima, para que tenga un refugio permanente de las víctimas, donde va a haber un médico legista que las atienda, un terapeuta, psicólogos, va a haber trabajo social y principalmente va a haber abogados que las van a atender los 365 días del año. Ok, maestro, entonces en su libro encontramos todavía el detalle, la narrativa de toda esta problemática, las aportaciones para una solución, que es lo que necesitamos, como hacer el medio jurídico, también aportar aquí al Poder Legislativo, alternativas, soluciones. Entonces ya saben, todo esto pueden encontrar en este libro, está a sus órdenes, El juez de la víctima por significación y reparación del daño, una propuesta de un nuevo juez en nuestro concepto jurídico. El maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera, de Editorial Flores, ahí lo pueden adquirir. Si quieren... Yo quisiera hacer una referencia. Dice Federico Nietzsche, en lo tocante al sacrificio, las víctimas no piensan que es lo mismo que sus atacantes, pero en ninguna época se les ha dejado hablar. Este es un eco para todas las autoridades. Muchas gracias. Al contrario, profesor. Amigos de Comisión Jurídica, ya comprometimos al maestro porque la temática es muy interesante, son muchos temas a abordar, desmenuzar. Aparte tiene muchas obras que seguramente van a ser del interés de la comunidad jurídica y también de la ciudadanía. El próximo viernes lo vamos a tener en nuestro programa Comisión Jurídica por La Rasante Radio a las 6 de la tarde. Maestro, si fueras tan amable de darnos... El maestro Juan Carlos, que está aquí, director también de la radio, le invitamos a que nos dé en dónde pueden seguir el programa, amigo. Bueno, pueden seguirlo a través de nuestra página oficial, que es www.larasanteradio.com, o bien descargar la aplicación en Google Play, y ahí, bueno, como larasanteradio.com, y también vía Facebook nos pueden seguir ese día la transmisión. Bueno, gracias, maestro. Ya lo saben, amigos, para Visión Jurídica es un gusto siempre tenerlos en un programa más. Seguimos participando con la visión de solucionar problemas de nuestra sociedad. Gracias.